Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El día de hoy, 15 de octubre, lleva por título La sabiduría y la insensatez, estando en Proverbios 9, del 1 al 18. Así dice la palabra de Dios. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dicen, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y tus años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La sabiduría y la insensatez. Como primer punto de este devocional es invitación de la sabiduría. Recordemos que está hablando el autor, a pesar de que nos está hablando en un tinte muy confrontativo, realista, también nos está hablando de una manera poética. Es por eso que nos dice, la sabiduría edificó una casa. No es que la sabiduría sea una persona y construyó una casa, no, sino que edificó su conocimiento de manera tan firme que tiene incluso 7 columnas la estructura y eso la hace mantenerse. Dice, mató sus víctimas. O sea, que preparó un banquete. Y para preparar un banquete, obviamente se tiene, recordemos que estamos en tiempos bíblicos, se ocupan, e incluso en nuestros días, se ocupa carnes de animales. Entonces, los animales son ocupados para los alimentos. Mezcló su vino, o sea, preparó bebida. ¿Para qué? Para acompañar los alimentos. Y puso su mesa. Y les dice a sus criadas que vayan a los altos de la ciudad para que le digan a cualquier simple, a cualquier joven inexperto, y que los inviten a comer de su pan y beber del vino que ha preparado. Pero ¿cuál es el fin de esta invitación? Veamos cuál es el meollo del asunto. Versículo 6. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Dejen de ser imprudentes, nos está diciendo. Vivirán y conduzcanse como gente inteligente. La invitación que nos hace la sabiduría es que nosotros debemos de dejar de ser ingenuos, que nosotros debemos de alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos mata, porque el pecado nos hace necios, el pecado nos ciega el entendimiento, tal como lo hemos estado revisando en los devocionales de esta semana que terminó. Entonces, ah, la invitación de la sabiduría es el consejo para llevarlo a la práctica. No es decir que la sabiduría nos va a llenar, que la sabiduría nos va a hacer mejores que cualquier otra persona, que lo vamos a superar y lo vamos a pisotear en conocimiento. No. La sabiduría nos dice, dejen de ser simples. Busquen vivir de una manera íntegra. Y en esa integridad nos lleva a pensar y actuar con inteligencia. Pero también da una serie de consejos aquí la sabiduría a aquellos que invita, le dice el versículo 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se trae mancha. Entonces, cuando
nosotros actuamos con sabiduría, no es que nosotros vamos a ir por todos lados y andar diciendo, dejar de hacer esto y empezar a etiquetar, empezar a criticar, empezar a juzgar. Porque si nosotros tratamos de corregir a un burlón, lo único que será nuestro resultado es un insulto. Y también el que corrige a un malo saldrá herido. ¿Por qué? Porque las otras personas no quieren recibir lo que es la sabiduría. Y al momento de no querer recibirla, pues simplemente nos van a ofender. Es por eso que nos dice, ándate con cuidado. Versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. O sea, le está diciendo, no te molestes en corregir a los burlones. No porque no debamos de hacerlo, no porque no debamos de compartir, en este caso no debamos de compartir la palabra, sino que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, conocen cuáles son las reacciones de las personas. En complementación, lo que dice Primera de Corintios 1:18 es porque la palabra de la cruz es locura a los que, no se, a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, la sabiduría que proviene de Dios, la verdad del Evangelio, para aquellas personas que no quieren recibir, que están obstinados con su pecado, nos dice que es locura. Es algo que no tiene sentido, es algo que, según a su juicio, no les va a apoyar absolutamente de nada. Es por eso que dice que para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, está dando estos parámetros para que los tengamos en cuenta, porque recordemos que viene hablando 8 capítulos sobre cómo dirigirnos de manera sabia, de sobre qué camino ir, sobre qué camino no ir, sobre qué es lo que debemos de hacer, sobre qué cosas debemos de dejar de hacer, sobre incluso lo que vimos el día de ayer. O sea, no menospreciar la verdad, no alejarnos de la verdad, no defraudarla ni olvidarla. Entonces, es lo que nos está diciendo. Ustedes conocen la verdad, pero si ustedes van a compartirla con personas que están así, esa va a ser la respuesta. Pero ténganlo en contemplación. Pero, o sea, el del versículo 9 nos dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Nos expresa, instruye a los sabios y estos se volverán más sabios. ¿Por qué? Porque los sabios sí van a escuchar bien, los creyentes obviamente lo van a escuchar. Esto no nos exime de nuestra comisión de ir a predicar el Evangelio a todos los lugares, pero estar conscientes de que la respuesta no va a ser en todo el tiempo positiva. Versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El día de hoy llegamos a, no la culminación del capítulo de Proverbios, porque son 31 capítulos, pero de acuerdo a nuestro lineal, a la secuencia que traemos de los estudios del TCD, llega hasta este punto. Y es por esta razón que el capítulo 1 empieza con lo que es el principio de la sabiduría. Y al llegar ahorita al capítulo 9 nos recuerda cuál es ese principio de la sabiduría, el cual es el temor del Señor. El libro de Proverbios nos ha hecho el contraste de lo que es caer en la tentación, en lo que es el temor al hombre, pero también nos redirecciona y nos dice, ustedes deben de estar conscientes y vivir en el temor del Señor. También dice, conocer al santo, conocer a Dios, nos va a llevar a tener un buen juicio, un buen pensamiento, nos va a llevar a tener cordura, integridad. Entonces, la invitación que nos hace la sabiduría, la invitación que nos hace la palabra de Dios es de que meditemos en ella, conozcamos su verdad, que actuemos de manera sabia, de manera prudente, es la palabra precisa. Como segundo punto es diferentes resultados.
Sabemos cuáles son los dos caminos, el camino claro, el camino oscuro, que nos llegó a hablar en un capítulo, el cual fue el 4 y viene tratando todos esos aspectos, y en el 11 nos dice, porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. La sabiduría lo que nos dice es que multiplicará nuestros días y dará más años, no que seremos inmortales, no, sino que al actuar con prudencia podremos librarnos de resultados malos, no de que seremos perfectos, sino que al momento de conducirnos en el temor del Señor, en la verdad del Señor, pues nuestras acciones van a ser íntegras y van a tener su justa retribución por parte del Señor, o sea, algún buen resultado. Es por eso que dice, se te añadirán años de vida. 12. Si fueres sabio, para ti lo será. Pero si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. O, si te haces sabio, si persistes en esta sabiduría, tú vas a recibir ese beneficio. Pero si tú desprecias la sabiduría, serás quien sufras. De una de las dos maneras, de los dos caminos, tú vas a recibir los resultados. No vas a afectar a nadie más. Jóvenes, solteros, si nosotros no hacemos caso del consejo que nos dan nuestros padres, si no hacemos caso del consejo que nos da la Biblia, que nos da nuestro pastor o algún otro creyente que nos haga observaciones, si no hacemos el caso, recibiremos consecuencias adversas. Pero si nosotros hacemos caso, creceremos en sabiduría. Da al sabio y será más sabio. Entonces, tenemos estas dos vertientes y nos pone después un ejemplo nos dice el versículo 13, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante y lleva a la perdición a aquellos que se acercan a ella. E incluso dice en el 15, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, o sea, que van por el buen camino. Nadie está exento, es por eso que debemos de vivir en santidad todos los días, cuidar nuestra vida en santidad, cuidar con quién nos relacionamos. ¿Por qué? Porque todos los días es una lucha constante. Entonces, lo que nos está hablando, con lo que quiere cerrar esta sección el escritor, es que acudamos a la sabiduría, no de los hombres, sino de Dios, al conocimiento del Señor, el cual nos lleva a salvación. Entonces, bien dijo el escritor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es a lo que nos quiere llevar, a lo que quiere que nosotros apliquemos, reflexionemos y vivamos, principalmente eso. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de escuchar estos devocionales, pero también todos los días leer la Biblia, todos los días orar, todos los días hacer nuestro devocional y como complemento escucharlo. ¿Para qué? Para que sea un complemento reforzador y que podamos escuchar también la palabra del Señor. Entonces, hoy domingo podamos disfrutar de nuestro servicio en nuestras iglesias locales, viviendo con sabiduría y también dándole gloria a Dios por la obra que hace en nosotros. Recordemos que el día de mañana iniciamos con el estudio de la carta a los Efesios. Entonces, con la ayuda del Señor, hoy vamos a escuchar más tarde lo que es la introducción a la carta a los Efesios. Les invito a que podamos escucharla para entrar en lo que es el contexto de la hermosa carta a los Efesios y no perdernos de ningún detalle de las enseñanzas que trae. Que Dios les bendiga. Excelente día. Encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede